En el segundo Congreso de Astrología organizado por Expo Holística y Bienestar 2025, tenemos el honor de contar con una referente en el mundo astrológico, María Blaquier. Astróloga desde 1987, María es especialista en astrología tradicional y psicológica. Es fundadora de la Academia de Astrología Avanzada MB, ha publicado en revistas internacionales y es autora del libro de astrología tradicional Técnica de los Señores del Tiempo. Con una trayectoria impecable, su pasión es compartir el conocimiento y profundizar en las técnicas ancestrales que nos ayudan a comprender el tiempo y el destino. María hoy nos hablará de astrología dracónica, cómo diferenciar cartas de gemelos. Bienvenida, María Blaquier. Bueno, bienvenidos. Me acaban de subir la autoestima con esa presentación. Bueno, gracias a todos por estar acá. Para mí es un lujo, un honor poder presentar esta hipótesis a la que le dediqué 20 años de mi vida. Ya que nombraron, en la biografía me delataron y nombraron 1987, quiero comentar que yo en 1987 vivía con mi abuela. Yo dormía en una cama y ella dormía en una cama melliza. Y resulta que la cama en la que yo dormía era del mellizo de mi abuelo que había muerto de chico. Había muerto por una otitis, ¿no? Antes del antibiótico. Y eso yo empezaba, en el 87, empezaba a estudiar astrología y me causó mucho impacto, porque yo decía, ¿cómo puede ser? Mi abuelo vivió hasta tal edad, su mellizo se murió a los 9 años, ¿no es cierto? La carta no puede haber sido muy diferente, habrán nacido 3, 4, 5 minutos de diferencia. Y ahí es donde se sembró esa semilla de poder hablar de este problema que tenemos los astrólogos a la hora de tener que diferenciar cartas de gemelos, ¿sí? ¿Hay gemelos acá o gente que tenga mellizos? Ah, bueno, me interesan. Después les voy a preguntar. Hay un montón, 4, es un montón, en los que somos, y ahora con el tema de las fecundaciones asistidas, son legión los mellizos, con lo cual poder diferenciar las cartas natales es muy importante. Me parece que es uno de esos temas que en astrología urge, ¿no? Poder resolver. Bueno, espero haberlo logrado con la hipótesis que les voy a presentar hoy. Pero lo primero que voy a hacer es sacarlos de la zona de confort. Hoy voy a estar hablando de un zodíaco diferente. Voy a estar hablando del zodíaco que surge a partir del movimiento de la luna y no del movimiento del sol, que es el que nosotros estamos acostumbrados a usar. Ok, entonces, esta presentación yo la dividí en 2 partes. En la primera parte voy a estar hablando de la astrología dracónica, una breve introducción como para que todos sepamos de qué estoy hablando y podamos ubicarnos. Y luego, la segunda parte de la presentación es donde voy a estar hablando de esta hipótesis en la que busco el modo de diferenciar cartas de gemelos usando la astrología dracónica. Y esta parte me divierte mucho porque hay cantidad de artículos escritos sobre cómo diferenciar cartas de mellizos. Casi todos usan los microzodíacos. Hay astrólogos que dicen, bueno, uno está en luz, el otro está en sombra. Ninguna de esas explicaciones a mí me cerraba y tuve la buena suerte de que una pareja de mellizos siamesas, unas chicas siamesas, me contactaron y son chicas que habían estado cordón contra cordón durante 9 meses. Recién a los 9 meses las pudieron separar, con lo cual ahí no había monomoira, ni dodecatemoria, ni microzodíaco que pudiera funcionar. La carta era exactamente la misma, ¿no? Así que ese es uno de los casos que hoy les voy a presentar. Me parece alucinante y he estado contactando con gente que, bueno, que tiene un hermano siamés, pero todavía no he logrado que me dieran apertura a sus datos de nacimiento. Bueno, vamos a empezar con la presentación. ¿Qué es la astrología dracónica? Nosotros cuando hablamos de zodíaco, la palabra zodíaco quiere decir cinturón de animales. Y el zodíaco es esa franja alrededor de la eclíptica. La eclíptica es el pasaje del sol. Nosotros hacemos una astrología geocéntrica
sabemos que no es la Tierra, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, pero la verdad que a lo que a nosotros nos importa es lo que nos pasa a nosotros acá en la Tierra, con lo cual tiene todo el sentido del mundo hacer una astrología desde la perspectiva geocéntrica. Y nosotros vemos que el Sol se mueve alrededor nuestro. Todos los días vemos que el Sol sale, culmina, se pone. Y ese Sol se mueve en lo que se llama la eclíptica. La eclíptica es el camino del Sol, pero además hay una franja por encima y por debajo de la eclíptica que es la banda zodiacal. Ustedes seguramente habrán visto, por ejemplo, que les dicen hoy la Luna y Júpiter están en conjunción. Entonces dicen, bueno, esto lo tengo que ver. Salgo al jardín y veo que la Luna y Júpiter están cerca, pero uno está allá arriba y el otro está allá abajo. ¿Tuvieron esa experiencia? Claro, que están en el mismo grado, pero no están en la misma franja, en la misma latitud con respecto a la eclíptica, ¿sí? Entonces es importante saber que nosotros tenemos la eclíptica, el pasaje del Sol, pero además una franja por donde pasan los planetas por encima y por debajo. Ok. Pero no es el único tipo de zodíaco. Este es el zodíaco trópico, el que nosotros estamos acostumbrados a usar, pero en Oriente es muy común usar el zodíaco sideral. Sideral viene de la raíz estrella, tiene el mismo origen que la palabra estrella, y ese es el zodíaco de las estrellas. Yo, por ejemplo, tengo el Sol trópico a 10 grados de Escorpio. Pero si yo fuera a la India y me hiciera una carta natal allá, me dirían que yo soy de Libra. Están usando otro zodíaco, ¿sí? Entonces es importante saber qué zodíaco estamos usando. Y hoy les voy a estar hablando de un tercer tipo de zodíaco, que es el zodíaco dracónico. Entonces, ¿de dónde surge el zodíaco dracónico? Nosotros tenemos aquí en esta imagen, tenemos la eclíptica, a ver si logro con el puntero, la eclíptica, que es ese pasaje del Sol aparente alrededor de la Tierra, ¿ven el redondelito naranja? Ese es el Sol, y luego nosotros sabemos que la Tierra tiene un satélite, que es la Luna. Si nosotros proyectamos la órbita de la Luna en el espacio, vamos a tener la rayita punteada, que es justamente la órbita de la Luna proyectada en el espacio, y vamos a ver que están inclinadas una con respecto a la otra. Cada vez que nosotros decimos zodíaco, quiere decir que hay dos planos que están inclinados uno con respecto a otro y en algún momento se cortan, convergen. En este caso, nosotros vemos que la eclíptica y la órbita de la Luna están inclinadas aproximadamente por 5 grados. Y esto quiere decir que hay puntos en los que van a tocarse, van a converger, ¿sí? Porque no están paralelos uno al otro. Y justamente cuando nosotros vemos, no me dejan moverme, pero fíjense dónde está la Luna. ¿Ven que la Luna está por encima de la eclíptica en este dibujito? Cuando esta Luna, a ver si puedo ahí, acá, bueno, genial, acá me deja. Cuando esta Luna pasa del norte de la eclíptica, esta Luna tiene latitud norte con respecto a la eclíptica. Cuando pasa del norte de la eclíptica al sur de la eclíptica, ese punto es el nodo sur. Y cuando la Luna pasa del sur de la eclíptica, con latitud sur de la eclíptica, al norte, este punto es el nodo norte. Y el nodo sur y el nodo norte están a 180 grados uno de otro. Que uno diría obvio, pero no es tan obvio, porque todos los planetas tienen nodos y los nodos no siempre están a 180 grados unos de otros. Pero cuando nosotros hablamos de nodos, generalmente nos referimos a los nodos lunares, que son los que más conocemos, de los cuales más hablamos. Por eso forman ejes, ¿no es cierto? Vieron que si ustedes nacieron, por ejemplo, no sé, con el nodo norte a 27 de Aries, el nodo sur va a estar a 27 de Libra. Todos los nodos forman un eje. Y cada uno de nosotros tiene en su carta natal un eje nodal. ¿Tienen claro ustedes dónde tienen ese eje nodal? Aunque sea el signo, ¿hay alguien que no sepa dónde tiene su eje nodal? Bien, bueno, genial. Entonces, esto es el tema de los nodos. Y es desde este lugar, del cruce, acá, de este punto, de donde surge el zodíaco dracónico. Ahora bien, si el zodíaco dracónico surge de este corte entre la órbita de la Luna y la eclíptica, lo que esto quiere decir es que el zodíaco dracónico está inscripto dentro del zodíaco trópico, porque la Luna es un satélite de la Tierra.
¿Sí? Esa es la razón por la que cuando miramos nuestra carta dracónica necesitamos poder mirarla en relación a nuestra carta trópica. ¿Sí? Y además, otra cosa, yo por ejemplo cuando hablo del zodíaco trópico, yo sé que el inicio del zodíaco trópico es 0 de Aries, siempre, es 0 de Aries. Pero en la carta dracónica, el inicio del zodíaco dracónico va a tener que ver con el lugar donde yo tengo mi nodo norte, que es distinto del lugar donde Maru tiene su nodo norte o donde Male tiene su nodo norte. Cada uno de nosotros tiene un nodo norte en algún lugar de su carta trópica y ese es el punto que da inicio al zodíaco dracónico. Está totalmente inscripto o dependiente del zodíaco trópico, ¿sí? Por eso no tiene sentido referirnos a la carta dracónica solamente, como si fuera un ente separado. Habiendo dicho esto, un poquito de eso yo lo voy a hacer cuando veamos los gemelos, pero bueno, cosas de la astrología. Bueno, como decíamos, todos los planetas tienen nodos, pero los nodos lunares están relacionados con temas de la luna. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir? ¿Cuáles son temas de la luna? Yo los escucho. ¿Qué podemos decir? A ver, palabras claves de la luna. ¿Qué dirían ustedes? Emociones, memoria, ¿no es cierto? Vieron que la luna tiene mucho que ver con la memoria. Alguien con luna en Escorpio, a ver. La luna en Escorpio te va a decir: el día 3 de febrero de 1998, a las 4 de la tarde, estabas usando un suéter amarillo y me dijiste tal cosa que a mí me ofendió. Eso es luna, ¿sí? Las emociones quedan fijadas, justamente Escorpio, usé Escorpio porque es un signo fijo. ¿Okay? Entonces la luna también tiene que ver con las memorias, ¿sí? Bien. Y por supuesto con la emoción, y también podríamos decir con algo que parecería ser más inconsciente, ¿no? Porque las emociones, ustedes habrán tenido esta experiencia, por lo menos a mí me pasa, nos atraviesan. Y quizás entendemos lo que nos pasó, pero cuando fuimos al psicólogo lo pudimos hablar una semana más tarde. En el momento las emociones, ¿no? Tienen ese componente inconsciente que hace que nos tomen, ¿no es cierto? Lo inconsciente es muy poderoso, nos toma porque no podemos discernirlo. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos del nodo norte y del nodo sur, ustedes van a encontrar que a veces van a encontrar que el nodo norte también lleva el nombre de cabeza de dragón. Y esto es algo del periodo medieval, justamente. Y el nodo sur lleva el nombre de cola de dragón. ¿Sí? Y si bien antiguamente en la tradición siempre se decía que el nodo norte tenía una función de expansión, entonces, por ejemplo, el astrólogo inglés William Lilly, que escribe sobre astrología, especialmente sobre astrología horaria, dice: si un planeta está con el nodo norte, eso significa que lo que ese planeta representa va a crecer. Y si está con el nodo sur, va a decrecer. ¿Sí? Ese era el concepto que teníamos de los nodos antiguamente. Ese es el concepto tradicional. Pero con esta idea de la boca de dragón, la cabeza de dragón, y ustedes ubíquense en la década de los 60, pleno hipismo, surge esta idea de parte de un autor francés que vivía en California, Dane Rudyard, de que la cabeza de dragón, el nodo norte, representa aquello que nosotros debemos incorporar a nuestra vida. Y el nodo sur representa memorias pasadas, ya sea, bueno, el que crea en vidas pasadas puede decir de vidas pasadas, el que crea en la carga genética podría decir eso. El nodo sur representa aquello que ya está, ya lo conocemos, ya somos expertos en eso, lo hacemos sin ningún tipo de resistencia, nos sale, y entonces ya podemos o dejar ir o más bien incorporarlo del nodo norte como para poder tener una vida más equilibrada, ¿sí? Me imagino que habrán tenido esta experiencia que donde está el nodo sur es fácil, sale sin ningún tipo de... Yo cuando enseñaba en colegios, yo me daba cuenta que había camadas y estaba la camada que era deportista, estaba la camada que era rebelde, y
claro, eso lo podía asociar con el nodo, ¿no? Porque, bueno, el nodo está varios meses en un signo, 1 año y medio. Entonces, hoy no nos vamos a referir no nos vamos a referir al modo tradicional de mirar los nodos, sino al de Dane Rudhyar. Y no es el único de los modernos, porque hubo un astrólogo alemán, Ebertin, que tiene otro concepto u otra definición de los nodos. Pero para esta presentación nos vamos a estar refiriendo a la percepción o la acepción o la definición de Dane Rudhyar. Entonces, el nodo norte de la luna representa la boca del animal, aquello que necesitamos incorporar. Al necesitar incorporarlo va a implicar un esfuerzo de la voluntad, y en cambio el nodo sur tiene que ver con órganos de evacuación o aquello que ya está transitado. Si nosotros seguimos en eso que nos sale de manera automática, nos vamos a perder de la posibilidad de crecer, evolucionar, digamos, ¿no? Ok. Entonces aquí lo vemos, nodo sur, rasgos innatos, motivación inconsciente, sin resistencia, nodo norte, rasgos a adquirir, esfuerzo consciente y evolución. Ok, entonces vamos a recordar las diferencias entre el zodíaco trópico y el zodíaco dracónico. El zodíaco trópico está fijo en las estaciones. Como ya nos dijo Ale antes, el cielo era un calendario. El cielo se usaba para saber cuándo convenía cosechar, cuándo hacía más frío, cuándo era más fácil conseguir alimento, cuándo se inundaba el Nilo. El cielo era una especie de calendario, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que el zodíaco trópico comienza en el cruce entre la eclíptica y el ecuador celeste, ¿sí? El ecuador celeste es ni más ni menos que el ecuador de la Tierra proyectado en el espacio. Porque nosotros cuando nosotros medimos, queremos medir objetos, usamos sistemas de coordenadas. Y aquí estaríamos usando el sistema de coordenadas ecuatorial, donde en lugar de usar el ecuador de la Tierra, usamos el ecuador proyectado en el espacio, el ecuador celeste. Este cruce es el comienzo, es el 0 de Aries, es el comienzo del zodíaco. En el hemisferio norte, el comienzo de la primavera. ¿Ok? Bien. Una nota aparte, también ya lo estuvo mencionando Ale, ¿no? Ella mencionó la precesión. No es lo mismo signo que constelaciones. No son lo mismo. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas. Los signos son la división de la eclíptica en 12 partes iguales de 30 grados cada uno. ¿No es cierto? Porque muchas veces he encontrado personas que dicen, no, la astrología no sirve porque hay más de 12 constelaciones. Bueno, pero la astrología que nosotros usamos usa signos. Usa 12 signos, cada uno de 30 grados. No podemos ni tener 14 ni podemos tener 9. ¿Ok? Bien, nota al pie. Entonces, cuando nosotros usamos el zodíaco trópico, sabemos que el inicio es el 0 de Aries. Y cuando nosotros usamos el zodíaco dracónico, sabemos que el cruce entre la órbita proyectada de la Luna y la eclíptica es el inicio, va a ser el 0 de Aries, pero del zodíaco dracónico. Entonces, si mi nodo norte está en el grado 3 de Leo, en mi carta natal, ese grado va a ser el inicio, el punto 0 en el zodíaco dracónico. Si yo tuviera el nodo norte a 29 de Virgo, ese va a ser el inicio del zodíaco dracónico. Con lo cual, como ya habíamos dicho antes, el zodíaco dracónico está inscripto dentro del zodíaco trópico porque depende del lugar donde cada uno de nosotros tenga su nodo norte y no todos tenemos el nodo norte en el mismo lugar. ¿Sí? Bien. Muy bien. Por ejemplo, acá se los pongo en un ejemplo. Acá tenemos una carta trópica. Vemos que el nodo norte está a 10 de Cáncer, ¿no es cierto? Entonces, si este 10 de Cáncer se va a transformar en el 0 de Aries en la carta dracónica, nosotros podemos saber que si esto es 0 de Aries, esto va a ser 0 de Tauro, esto va a ser 0 de Géminis. Sabemos que ese Urano va a estar a 29 de Tauro y que ese Plutón va a estar a principios de Géminis, ¿sí? Que es justamente el caso. ¿Ok? Bien. Bueno.
Pero las posiciones son las mismas, ¿se dieron cuenta? No cambian ni las posiciones ni los aspectos. Si yo tengo un Saturno-Sol, voy a tener un Saturno-Sol, use la carta trópica o la carta dracónica. Lo que cambian son los signos, porque nuestro nodo norte es el punto de inicio. Muy bien. Entonces vamos a hablar brevemente de las diferencias entre el zodíaco trópico y el dracónico. El trópico tiene que ver con el cruce del pasaje del Sol, de la eclíptica, que no es más ni menos que el camino del Sol en su recorrido aparente alrededor de la Tierra, con el cruce de eso con el ecuador celeste. Por lo tanto, podríamos decir que es de origen solar. Y si es de origen solar, bueno, se puede relacionar con aquellas cosas que nosotros pensamos que son solares, ¿no? Como por ejemplo el espíritu o características psicológicas. Conecta el Sol y la Tierra. El Sol y la Tierra a través del ecuador celeste. En cambio, el zodíaco dracónico surge del nodo de la Luna, por lo tanto es de origen lunar. Y como ya estuvimos diciendo, la Luna tiene que ver con la memoria, con la historia, con las motivaciones inconscientes, con respuestas emocionales, con impulsos internos quizás, ¿sí? Y conecta el zodíaco dracónico el Sol y la Luna. Y la Tierra también, ¿no? Porque, bueno, la Luna es un satélite de la Tierra. Ok. A mí me gusta, este es un artista ítalo argentino, se hacía llamar él. En realidad había nacido en Rosario, Argentina. Así que, bueno, ítalo argentino, en realidad, bueno, es argentino. Y yo me acuerdo que una vez en un museo, estaba con mis hijos. Entré al museo, vi una obra de él, era la primera vez que la veía, tuve un impacto, no me podía mover, y mis chicos me decían, mamá, esto es una pavada, es una tela tajeada, ¿qué podés encontrar? Y yo dije, hace mucho que no veía plasmado en arte, este concepto de que debajo de la superficie hay algo. Y eso es lo que para mí tiene Fontana con el espacialismo, que es el movimiento que se origina a partir de él. Fíjense, estas son típicas obras, quizás las han visto, es muy famoso en el mundo. Él hacía tajos, ya sea con punzones o así cortaba las telas, rasgaba las telas, y lo que él decía es que no podemos estar presos de la superficie. Y es verdad que nosotros nos podemos presentar, hola, soy María, qué lindo, qué bueno conocerte, qué simpática sos, pero abajo de eso hay un mar, ¿no es cierto? Pasa de todo, pasa de todo. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, no, esa persona re amable, me saludó, me dijo tal, me dio un beso, pero a mí me empezó a doler la panza. Sentí que había algo que acá no funcionaba. Bueno, debajo de la superficie hay un mundo. Y creo que eso es lo que describe la carta dracónica, lo que no siempre es tan obvio, pero que pulsa con mucha fuerza debajo de nuestra superficie. Hay personas que vibran su carta dracónica con la misma fuerza que su carta solar, ¿eh? Esto yo lo he visto. Hay personas que se sienten muy identificadas con su carta dracónica, pero en general, en mi experiencia, cuando yo hacía consulta hace muchos años, empecé de a poquito a hablar de la carta dracónica, los clientes me decían, esto es algo que me describe tal cual, pero nadie sabe de mí. Esto es algo muy íntimo. Así que bueno, yo no tengo certezas con respecto a la astrología dracónica. Hay personas que dicen totalmente mi carta dracónica, me siento mucho más identificadas, otras que no se conectan demasiado. Me parece que es un campo que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Es muy nuevo todavía. Pero bueno, podríamos decir que es un nivel interno, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. La rueda interna es la carta trópica y la rueda externa es la carta dracónica, ¿sí? Entonces nosotros vemos varias cosas. Por ejemplo, vemos que esta persona en su carta trópica tiene un ascendente en Escorpio y tiene un medio cielo en Virgo, con un Mercurio regente del medio cielo que tomó sopa, ¿no? Este Mercurio es muy potente, Mercurio en Virgo tiene dignidad esencial por exaltación, por domicilio, es realmente muy fuerte, con lo cual podríamos pensar que es una persona que tiene distinciones, sabe discernir y que seguramente se dedique laboralmente a cuestiones que tengan que ver con lo virginiano,
con ese Mercurio, tiene un Sol en casa 10, con lo cual no sería raro pensar que es una persona conocida o con reconocimiento. Cuando nosotros vemos su carta dracónica superpuesta a la trópica, empezamos a ver la pieza del rompecabezas que nos faltaba. Por ejemplo, el ascendente dracónico está superpuesto a su Sol y a su medio cielo. Si lo dracónico es el nivel interno y el ascendente es lo que nos motiva, tiene que ver con motivaciones muy profundas, con cómo salimos al mundo, ¿qué les parece que puede estar motivando a esta persona desde un lugar más interno? ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde va a estar puesta su foco interno con respecto a su vida? ¿Qué dirían los hijos, por ejemplo? La profesión, ¿no es cierto? El tema de lo profesional ya está enfatizado en su carta natal, pero queda más enfatizado. Hay una motivación interna que también cuaja con la parte de lo profesional. Y nosotros vemos que su luna, el ascendente está en Virgo, el dracónico, ¿sí? Y el mediocielo dracónico está en Géminis. O sea que nuevamente esta cuestión de escribir, comunicar, pensar, etc. Fíjense la luna dracónica está en el grado de Neptuno trópico. ¿Qué podrían pensar ustedes en un nivel interno emocional? ¿Con qué conecta ella? Es una mujer. Fantasías, ¿qué más? Ok, muy bien. El cuidado a través de la luna, pero Neptuno nos lleva a lo que es más inconsciente, ¿no? Cuando hablamos de Neptuno, ¿sí? Entonces podríamos pensar, por ejemplo, si esta persona estuviera interesada en algo, ¿ustedes qué dirían? Imaginémonos que esta persona fuera un terapeuta, ¿no? Podría ser una terapeuta. ¿Qué tipo de terapia le interesaría? Los sueños, ¿no es cierto? Holístico, lo junguiano, podría ser una cosa así, ¿no? ¿Y dirían que esta persona escribe? Totalmente. Y fíjense que su Mercurio dracónico está en Géminis, muy potente, es el regente del medio cielo, sobre el nodo. Recuerdan que en la mirada tradicional el nodo norte es lo que crece. Entonces, si yo digo, esta persona escribe, voy a decir, escribe mucho, poquito, nada. Muchísimo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ya con la carta natal trópica yo puedo ver un montón de información, pero al superponer la dracónica, empiezo a ver unas sutilezas que quizás no estaban tan a la vista. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿quién se imaginan que puede llegar a ser? Liz Green, ¿saben quién es? Sí, es Liz Green. Bueno, que justamente acaba de acaba de hacer todo un escrito sobre Jung porque tuvo acceso a los libros negros de Jung por parte de los nietos de él. Bien, ella es astróloga y psicóloga junguiana, ¿sí? Y tiene escritos infinitos libros. Bien. Vamos a otro caso. Vamos a nuestro país, ¿sí? Entonces nosotros si tuviéramos que hablar de características de la Argentina, nosotros podemos pensar que la Argentina es un país agrícola, ¿no es cierto? Ha sido llamado el granero del mundo. Podemos pensar en un país con grandes recursos hídricos, la importancia de los afectos para los argentinos. ¿Dónde lo ven eso? ¿Y dónde más también? El Sol en Cáncer, todos esos planetas en Cáncer. ¿Cuántos chicos que se van a vivir a otro lugar y vuelven y dicen cómo extrañaba que alguien me abrazara, cómo extrañaba estar con la familia? Somos un país donde la familia tiene enorme importancia. El tango, ¿qué se imaginan? A ver, ¿dónde lo ven? ¿Lo ven ahí? A mí el tango siempre me hace acordar al llanto. ¿No? Ay, por una cabeza. Yo pienso, bueno, cuando escucho por una cabeza digo, no hubieras apostado, punto. ¿Por qué ese lamento, no? Lo veo como una cuestión, bueno, no lo veo tan claro en la carta trópica, tan claro, pero el tango, por lo menos para esta parte del país, es parte de su identidad, ¿no es cierto? Tenemos reconocidos artistas, de todos los colores, de todos los pelajes. Podemos hablar de ballet, de pintura, de escritura. La Argentina tiene reconocimiento mundial, destacan deportes,
¿Dónde ven eso? Ok, bien. ¿Pero ustedes no encuentran que las personas con... ¿No encuentran que los grandes futbolistas, por ejemplo, tienen planetas en lo que son los signos mutables, Géminis y Sagitario? Ven que los signos mutables, que son Géminis, Sagitario, Piscis y Virgo, tienen esta cosa de lo dual o de dos al mismo tiempo, ¿no? Y la gente que es deportista de élite necesita manejar tantas variables al mismo tiempo. Uno cuando ve un partido de fútbol dice, ¿cómo hizo este tipo para agarrar la pelota? Saber que atrás suyo estaba su compañero de equipo, patearla, adelantar. Es una cantidad de información que coordinan y que manejan que a mí siempre me da muy a Géminis, también a Sagitario. Bueno, viajes, presencia internacional, Júpiter en el ascendente. Mujeres aguerridas. La Argentina es un país, comparado con el resto de Latinoamérica, que la verdad que ha tenido presencias de mujeres muy poderosas y muy aguerridas. ¿Lo ven eso en la carta? Bien. Reservas de petróleo. Economía ligada a las exportaciones agrícolas. Capricornio en el fondo de cielo Capricornio es un signo que tiene que ver con lo agrícola, ¿no es cierto? Pero bueno, me gustaría ver a mí esta cuestión de por qué la economía está tan ligada a las exportaciones agrícolas, porque no deja de ser la principal fuente de ingreso de dólares, ¿no es cierto? El tema de las cosechas. Vamos a ver ahora la carta dracónica. ¿Les gusta el sol en el mediocielo en Tauro para un país que es el granero del mundo? Lindo, ¿no? ¿Les gusta Venus en Aries para un país con mujeres aguerridas? ¿Venus rige el mediocielo? ¿Mujeres que ocupan lugares de poder y que son aguerridas? La importancia de los afectos, bueno, sí, seguimos teniendo una luna en el fondo de cielo, pero fíjense el tango y esa luna en Escorpio. Llorona. Yo tengo la luna dracónica en Escorpio, así que me permito burlarme de mi propia luna. Fíjense ese Marte en Géminis. Eso es muy de deportistas, ¿sí? Viajes, presencia internacional. El ascendente en Leo. ¿No les gusta el ascendente en Leo para el argentino? Es perfecto. Es como perfecto. Bueno, la importancia de reservas de petróleo. Fíjense ese fondo de cielo en Escorpio. ¿No? La materia muerta. Sí. Y la economía ligada a las exportaciones agrícolas. Vemos el regente de la casa 2, que es Mercurio, en la casa 9, de lo que se exporta, en recepción mutua con Marte, el regente de la casa 4, uno de los regentes de la casa 4. Recepción mutua quiere decir que Mercurio está en el signo de Marte y Marte está en el signo de Mercurio. ¿Okay? Bueno. Entonces, cuando nosotros superponemos, porque recuerden la importancia de superponer, nosotros vemos, y acá me voy a tener que poner los anteojos, Júpiter dracónico sobre Marte. No solamente deportistas muy buenos, sino deportistas que están por todo el mundo, que tienen reconocimiento mundial, ¿sí? A todos nos ha pasado, soy argentino, Maradona, ¿sí? Tenemos, ¿qué más? Bueno, ese fondo de cielo cerca de Júpiter, bastante cerca, yo uso orbes muy, muy pequeñas todavía para dracónica, nunca voy a más de 3. ¿Qué más podemos tener? Urano. Fíjense ese Urano dracónico que está en verde, en oposición, el Urano dracónico en oposición a Plutón, uno de los regentes de la casa 2 dracónicas. Las inestabilidades en lo económico. Ya somos un país con Urano en la casa 2, ¿sí? Pero creo que eso refuerza. En dracónica yo uso conjunciones y oposiciones y orbes de no más de 3 grados. Eso es lo que yo estoy haciendo, pero como les repito, hay muchísimo todavía que investigar y hacer. Muy bien. Además, fíjense qué fecha importante, el 10 de diciembre de 1983, cuando asume Raúl Alfonsín. Nosotros vemos los tránsitos en la carta trópica. Plutón muy cerquita al ascendente, ya había pasado. Bueno, antes había sido lo de Malvinas. Tenemos ese Plutón prácticamente en el mismo grado que Júpiter, ¿sí? Fíjense estos planetas también,
que están, bueno, este Júpiter está bastante cerca de este Neptuno natal. Hay contactos, ¿no es cierto? Tránsitos importantes. Pero fíjense el tránsito en la dracónica. Fíjense ese Plutón. Plutón en el fondo de cielo, veníamos de perder Malvinas, la guerra de las Malvinas. Plutón en el fondo de cielo, Plutón cerca de la Luna. Y además lo que implicó esto para el país, una nueva etapa. ¿Sí? Las nuevas etapas suelen tener esa cosa plutoniana, ¿no? De barajar y volver a empezar, pero con mucha intensidad incluida. Además, también ese Plutón en oposición al Sol dracónico. Sí. El Papa tiene... el Papa en la Carta de Argentina. Sí. No tendría que pensar. Yo para el Papa usaría la casa 9, la cabeza de la iglesia. Me parece que, a ver, usando la trópica, Mercurio, perdón, sí, Mercurio, lo tendría que pensar, lo tendría que pensar. Bueno, también podríamos pensar acá, en este Júpiter sobre Marte, ¿no? Podríamos pensar en eso, sí. Bueno, eso es astrología dracónica, una introducción, ¿ok? Vamos ahora a lo que es la hipótesis. Les comento cómo se me ocurrió esta idea. La vengo desarrollando, tengo un montón de... Bueno, entrevisté muchísimas personas. En este caso lo voy a cotejar con personajes famosos para que ustedes también puedan cotejarlo si quisieran. Y también con cartas de algunos clientes, sí. Cuando decís gemelos, ¿es mellizos también? Mellizos, gemelos, depende del lugar en el mundo, ¿viste? Ok, ya, hoy voy a estar hablando de mellizos, gemelos y también tengo un caso de siameses, como ya se los dije. Pero es un problema, es un problema. Bueno, esto yo ya lo presenté en varios lugares, sobre todo en el mundo de habla inglesa, pero también tengo un artículo escrito en español en astro.com. Bueno, y el libro lo logré escribir. Me llevó, pero ya está. Donde hablo de la investigación de los gemelos. Entonces la hipótesis es la siguiente. La carta dracónica describe con mayor precisión a uno de los mellizos. ¿Cuál? No tengo idea. Necesito poder hablar o tener información como para saber cuál carta se adapta o cuál carta vibra con más fuerza en uno de los mellizos y no en el otro. ¿Quiere decir esto que si yo uso la carta trópica para uno de ellos y la dracónica para el otro, en el caso del mellizo que usé la dracónica, ¿no va a funcionar la trópica? No, no estoy diciendo eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que una se destaca más que la otra. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo el enorme impacto que tuve cuando me enteré que Ashton Kutcher, ¿lo conocen? ¿Lo reconocen? Buen mozo, exitoso, espléndido, no solamente buen mozo, todo. Tiene un hermano mellizo que nació con una discapacidad severa. Nació con parálisis cerebral y además cuando era chiquito tuvo que hacerse un trasplante de corazón. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Se llevan 4 minutos de diferencia entre las dos cartas. 4 minutos es 1 grado en el medio cielo. También hoy lo estuvieron viendo con Ale. No es nada, es muy poco como para justificar semejante diferencia de vida, de destino. También ustedes habrán visto cómo, bueno, casos de gemelos que tuvieron la misma educación, fueron al mismo colegio, los vestían iguales. ¿Se acuerdan la época que los mellizos se vestían iguales hasta que tenían 15? Y cuando son grandes son nada que ver. Y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Bueno, vamos a eso. ¿Cuál es la metodología que utilicé? Bueno, para evitar un sesgo de selección, incluí cartas de personas públicas, ¿sí? Los datos de nacimiento de estas personas tienen una calificación Roden AA. Esa es la calificación que nos dice que la hora de nacimiento está verificada, ¿sí? Hay distintos tipos de verificaciones. Todos son Roden, pero podemos tener X
que no tenemos mucha idea, quizás la mamá lo comentó alguna vez al pasar, ¿ok? Y luego tenemos la mayor, que es AA. Para respaldar la elección de cartas también usé tránsitos como método de poder constatar eventos importantes. Y también utilicé los tránsitos trópicos sobre las cartas trópicas y dracónicas. En algunos casos utilicé los tránsitos dracónicos, pero en esta presentación solamente voy a estar usando tránsitos trópicos. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos la misma carta, trópica y dracónica. Son dos personas que nacieron con 4 minutos de diferencia. No nos va a importar hacer esa mínima diferencia entre las cartas trópicas de uno y la otra. Uno de ellos es maestro de escuela, ¿sí? El otro es un famoso actor que antes de ser famoso, para ganarse la vida, hacía doblajes de voz para jueguitos de computadora, los jueguitos, ¿vieron? De entretenimiento. ¿Cuál es la casa del entretenimiento? ¿Quién sabe? Bien. ¿Sí? Se hizo famoso representando a un programador que tenía problemas para sociabilizar y se transformaba en hacker. ¿Cuál de los dos ascendentes les gusta más? La serie que lo hizo famoso se llamaba Señor Robot. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a decir que parecería, además vamos a ver el medio cielo, ¿no es cierto? El medio cielo, nosotros tenemos aquí Escorpio. Escorpio tiene el regente tradicional, que es Marte, y el regente moderno o corregente, que es Plutón. Yo utilizo ambos. Entonces, aquí vemos cómo el regente del medio cielo es Marte, que está fuerte en Capricornio, está exaltado. Eso es un Marte fuerte. Los Martes en Capricornio, cuando se proponen algo, son muy disciplinados y suelen lograrlos porque pueden sostener ese deseo y esa acción en el largo plazo, ¿no? Y vemos que el otro regente es Plutón en Géminis, doblaba voces para entretenimiento. ¿Ok? Entonces, al famoso todos estamos de acuerdo que le vamos a dar la dracónica. Y el otro es, un maestro de escuela primaria en Los Ángeles, California. Entonces vemos que, tiene un ascendente en Cáncer. Su medio cielo también tiene su regente tradicional, que es Júpiter. Vemos un Júpiter, retrógrado, conjunción Saturno. Si Saturno podríamos decir que lo daña, que lo restringe. Y el otro regente es Neptuno, que está en la casa 6 del servicio. Enseña idiomas. ¿Ok? Bueno. Es Rami Malek, ¿sí? Sami, que es el hermano que no es conocido, nació 4 minutos antes que Rami. Y a él le doy la carta trópica. Y a Rami, la carta trópica, por las razones que ya se las comenté. ¿Ok? Se lo dejo ahí por si necesitan. Y este es Rami. Rami fue nominado 46 veces y recibió 14 premios. Imagínense, para el hermano mellizo que es maestro de escuela, pero tiene vocación de servicio, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro. Pero son destinos muy distintos en dos personas que nacieron con 4 minutos de diferencia, misma familia, misma educación. Son idénticos además. Como actor se hizo conocido por El Señor Robot, donde interpretó a un programador informático solitario con ansiedad social que se convierte en hacker. Ya está. Si con esto no los convencí. Vamos a ver los tránsitos en la carta de Rami Malek. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a usar tránsitos para identificar eventos. Los tránsitos son muy potentes a la hora de poder identificar eventos. Yo personalmente lo conocí cuando vi la película Rapsodia Bohemia, ¿no? Antes yo no había visto la serie ni nada, pero me pareció un actor impresionante. Es una obra de arte lo que ese hombre hace ahí, claramente fruto de un esfuerzo que, es difícil de conmensurar, ¿no? Una cosa impresionante. Él
esta película se estrenó en octubre del 2018 y fue aclamado por la crítica. ¿Ok? Bueno, veamos los tránsitos, tanto en la carta dracónica como en la trópica, como para estar seguros de que una le funciona mejor que la otra. ¿Ok? No quiere decir que no le funcione la trópica, ¿sí? No estoy diciendo eso, recuerden. Entonces aquí nosotros tenemos Saturno transitando por Marte, ¿sí? Marte es uno de los regentes de su medio cielo. Ahí podemos pensar, bueno, es el esfuerzo, la disciplina que debe haber implicado hacer esta película. Y en este caso tenemos, bueno, Neptuno en el medio cielo, que para mí también tiene sentido, porque esto fue un evento sumamente televisado, etc. Bien. Pero vamos a ver cuando gana el premio Oscar, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos los tránsitos sobre su carta dracónica, Júpiter estaba transitando en oposición a Plutón, dracónico, uno de los regentes del medio cielo, ¿sí? Tenemos Saturno y Plutón sobre su Sol, ¿ok? Pero sobre todo este Júpiter, impactando en el regente del medio cielo, y Plutón sobre el Sol, ustedes imagínense el cambio de vida que tiene que haber sido para este chico ganar el premio Oscar, ¿no? Una cosa impresionante. Bien. Vamos acá. Bueno. Esto es un caso de famosos, si ustedes pueden mirar infinitos casos de famosos, simplemente ponen en internet mellizos, famosos con mellizos ignotos y van a salir 1.000 millones. Pero a raíz de una presentación que yo hice para una organización en los Estados Unidos, la directora, una de las directoras de esa organización, Linda Slotnick, la organización es la Organización de la Astrología Profesional, OPA, me contactó y me dijo, mira, mi hermana melliza, mi hermana gemela, nacieron con bastante diferencia, como con 15, 20 minutos de diferencia, murió de cáncer de mama. Y yo tengo el instante cronometrado, ¿no? La hora exacta en el lugar exacto en el que ese evento tuvo lugar. ¿Sí? Entonces me pareció como una oportunidad. Me dijo, ella escribió un libro sobre el tema, me dijo, me encantaría que me entrevistaras para ver si coincide. Y en este caso no solamente coincidió con los tránsitos, sino que también coincidió con las progresiones, lo cual fue bastante fuerte, pero no voy a estar hablando de progresiones en esta presentación. Ok, entonces, la melliza que murió es Lu An, que trabajaba como psicoterapeuta en grupos y falleció en 2005, 5 meses después de que le hubieran diagnosticado cáncer de ovario, no de mama. ¿Sí? Entonces, y la que está aquí es Linda con el libro que escribió, que se llama Hermanas Estelares, a raíz de la muerte de su gemela. Entonces, bueno, como nacieron con diferencia, con bastante diferencia, puse las dos cartas, una para Linda y otra para Luan. Fíjense que el mediocielo y el ascendente están en el mismo signo, ¿sí? Pero aquí sucede algo en la de la melliza que murió. Aquí tenemos este Mercurio, justo en la cúspide de la casa 8. ¿Sí? Estoy usando Plácidos. Está justo en la cúspide de la casa 8. ¿Ok? Bueno, pero ustedes me dirán, ¿qué importa si Mercurio no rige la casa 6 de la enfermedad? Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, el regente de la enfermedad está justo en la cúspide de la casa 8. Bueno, vamos a mirar las cartas dracónicas. Fíjense la carta dracónica para la melliza que murió. La casa 6 está regida por Mercurio. Mercurio está en la cúspide de la casa 8. Tiene Venus en la casa 6. Esto lo tienen ambas, ¿no es cierto? Recuerden que en la carta trópica y dracónica los planetas siguen estando en las mismas casas, simplemente están en diferentes grados. Entonces, es factible pensar que haya muerto de una enfermedad relacionada a lo femenino, ¿sí? Bueno, pero esto me llamó la atención. Entonces yo, de solo pensar esto, pensé, y aquí los ascendentes cambian, pero pensé, voy a buscar los tránsitos en la carta dracónica para Luan, por ese Mercurio, regente de la casa 6, emplazado en la casa 8. ¿Sí? Entonces eso es lo que decidimos hacer. Tengo una grabación que ella me permite compartir, lindísima,
donde estuvimos viendo todo y ella me fue dando su testimonio, y nosotros vemos que en el instante que Luan murió, si nosotros ponemos los tránsitos trópicos sobre la carta dracónica, fíjense qué fuerte, ¿eh? Saturno y el Sol trópicos estaban en el grado de su Sol dracónico. El Sol rige la casa 8 de la muerte, ¿lo ven? Saturno es un planeta que en la tradición se dice es el significador natural, obviamente de todas las dificultades, pero también de la vejez y de la muerte. En este caso no fue muerte por vejez. Pero acá esto me llamó muchísimo la atención, en el grado exacto, en el grado exacto. Luego también una de las cosas que vi es que Mercurio en tránsito estaba en el grado exacto de Mercurio dracónico, que es el regente de la casa 6, en la cúspide de la casa 8, transitando en la cúspide de la casa 8. Este fue el instante en el que murió. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Ella, lo que me dijo la astróloga es... ella se dedica a la astrología, hace 50 años, me dice, es la primera vez que encuentro una explicación a lo que le sucedió a mi hermana, astrológica, digamos, ¿no? A lo que le sucedió a mi hermana. ¿Por qué ella sí, yo no? Así que bueno, me pareció interesante. Si nosotros vemos los tránsitos de ese exacto momento, pero en la carta trópica de Linda, la hermana que sobrevivió, también podemos ver qué le estaba pasando a Linda con respecto a la muerte de su hermana melliza, ¿no? Un acontecimiento devastador. Vemos que Neptuno estaba transitando por su ascendente, podemos esperar desgano, depresión, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas que a veces... Vieron cuando uno está atravesando un duelo, muchas veces aparece Neptuno en que uno se está manejando y va a un lugar equivocado. Estamos como en otro tiempo, digamos, ¿no? Como en un lugar muy confuso. Parece que ese Neptuno allí tiene todo el sentido del mundo. Luego tenemos que Plutón estaba transitando muy cerca de Júpiter, que rige la casa 8 de la muerte de hermanos. ¿Por qué digo eso, que rige la casa 8 de la muerte de hermanos? Porque si yo digo que la hermana es la casa 3 y derivo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la casa de la muerte de la hermana por derivadas para esta señora. Y tenemos que Plutón estaba transitando por allí conjunto al regente de esa casa. ¿Ok? Bien, y Urano estaba opuesto al Sol. Bueno, obviamente, ella le sacaron la alfombra de abajo de los pies, por más que ella sabía que su hermana iba a morir, una cosa es saberlo y otra cosa es cuando sucede. Este es otro ejemplo, y disculpen que me voy a casos de muertes, pero me parece que no hay nada más contundente. Con esto no se puede discutir, aquí no hay puntos de vista. Este es un caso bastante interesante también, eran unos mellizos ingleses que... cuando eran chiquitos, habían salido en el barco del abuelo de vacaciones en Irlanda. Y la IRA, la organización, todos conocen la IRA, ¿no? Cuando digo la IRA, la IRA puso una bomba en ese barco. Y uno de los chicos murió con el abuelo y alguien más, ahí lo tengo escrito, y el otro sobrevivió. Y el que sobrevivió hoy es periodista y además escribió un libro sobre la muerte de su hermano. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Entonces, nacieron con bastante diferencia horaria, bastante diferencia, hay 20 minutos de diferencia, tienen el mismo ascendente, el mismo medio cielo, pero la verdad es que hay diferencia horaria en las cartas, ¿no? Bien. Y luego, cuando nosotros usamos las cartas dracónicas, también vamos a tener diferencias. Una de las cosas que me dio la pauta me inclinó, obviamente después tuve que verificarlo con otros datos, pero me incliné hacia darle la carta dracónica al mellizo que había sobrevivido, era el ascendente en Piscis. Al otro le queda el ascendente en Acuario. Me dio una impresión de el ascendente en Piscis, esto es algo que tomé una vez que, bueno, leyendo textos de astrología medieval, y uno de los textos decía... La gente con ascendente en Piscis o ascendente en Sagitario está un poco más protegida porque el regente de su ascendente es un benéfico, el benéfico mayor, Júpiter. No sé, obviamente luego tuve que mirar tránsitos, etc. Pero si ustedes tuvieran que mirar
¿cuál de los dos es escritor? ¿Qué dirían? Si ustedes dijeran, a ver, acá, ¿hay uno que ustedes les diga, este se dedica a la escritura? Vamos a mirar un ascendente en Tauro en ambos casos, ¿sí? Con un Venus en Libra, en la casa 6. No me da mucha escritura eso. Vemos el medio cielo en Capricornio, un Saturno en Acuario, la casa 11. Vamos a las cartas dracónicas. ¿Ven en alguna de las dos indicios que podrían decir esta persona se dedica profesionalmente a la escritura? El regente de 10, los regentes de 10 en Géminis, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese es el hermano que sobrevivió, el que escribe. Por lo tanto, yo decidí darle la carta dracónica a él y la carta trópica al que murió. ¿Ok? Entonces, buscando, este es el libro que él escribe. Y además también escribía para documentales de televisión, y vemos que están en la casa 5 usando Placidus, los dos regentes del medio cielo, ¿sí? Bueno, entonces a este le vamos a dar. Vamos a ver los tránsitos en la carta del chico que murió al momento en que murió. ¿Ok? No tengo la hora exacta, pero esto fue el 27 de agosto del 79. Urano estaba transitando por el descendente en conjunción a Neptuno el mar. ¿Ok? El descendente es, en la tradición el descendente no es solamente mi marido, mi pareja, la persona que me resulta atractivo, también es el enemigo conocido, el enemigo conocido. La casa 7 es una casa que es complicada porque está en oposición al ascendente. Y si el ascendente es la vida y es la vitalidad, fíjense que el Sol en su movimiento diario muere por el ascendente, ¿no? Muchas veces también el ascendente era llamado los portales de la muerte, porque es el lugar donde el Sol, deja de ser día, el Sol se pone. Bien, murió a causa de una explosión inesperada, que es Urano, mientras estaba en el mar, Neptuno, el tránsito de Urano sobre Neptuno. Saturno en tránsito estaba en conjunción con Urano natal, ubicado en la casa 5 de las vacaciones, y en conjunción con Plutón, regente de la casa 7 del abuelo. ¿Por qué digo que la casa 7 también representa al abuelo? Porque si yo tomo la casa 4 como el padre y hago 1, 2, 3, 4, por derivadas, esta casa es el padre del padre. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vamos de tiempo? ¿55? Bueno. Ok. Y en la carta dracónica, ese mismo día, cuando nosotros vemos los tránsitos, vemos que Júpiter estaba transitando en conjunción a uno de los regentes del ascendente. Lo protegió. Él quedó protegido. Creo que tuvo una lastimadura en un ojo, pero quedó protegido. Y Saturno en tránsito, regente de la casa 12, bueno, ya saben, la casa 12 es una casa difícil, sobre todo en la tradición se considera que es la casa de los encierros, que es una casa dolorosa, digamos. Estaba formando una cuadratura con Marte, regente de la casa 3 dracónica de los hermanos. ¿Okay? Marte está aquí, Saturno en cuadratura. Yo no suelo usar cuadraturas todavía, me falta un poco de mirar un poquito más, investigar un poquito más, hacer más estadística, pero me pareció que en este caso aplicaba bastante bien. ¿Ok? Bueno, y vamos a ir terminando con las siamesas que les comentaba. Estas chicas, me contactaron. La madre me contactó, me dijo, mirá, te escuché hablando del tema de los mellizos, de los gemelos, yo tengo siamesas. Y estas siamesas salió en todos los diarios, recién las pudieron separar cuando tenían 9 meses de vida. Fue en Córdoba y fue una operación de la cual participaron más de 10 médicos. Fue todo un hito, salió en todos los diarios, fue un momento, y son nada que ver. Ellas mismas me decían, somos nada que ver. Una le encanta sociabilizar, tiene novio, cambió de colegio y hizo 1 millón de amigos, quiere estudiar, ahora ya debe estar en la universidad, pero en ese momento todavía estaba en el colegio,
quiere estudiar cosas relacionadas con el arte, con las imágenes. La otra es más malhumorada, le cuesta sociabilizar, se enoja, mucho más una personalidad diferente, digamos, ¿no? Bien. Vamos a ver. ¿A cuál le darían ustedes la carta? A ver, vamos a pensarlo. ¿A cuál le dirían ustedes, esta es una chica más suave, más imaginativa, le gusta todo lo que sea la estética? ¿Cuál dirían ustedes? Mi abuela, la luna en Libra, ese sol en Piscis, ¿no? Más suave, más suave. Y fíjense que el regente del ascendente, que es Marte, el ascendente tiene que ver también con la vitalidad, está en Capricornio, tiene fuerza ese Marte. Cuando vamos al de la otra chica, vemos una luna en Escorpio, vemos un sol en Aries, es muy individualista, le cuesta mucho compartir. Una de las cosas que me decía Antonia es, bueno, la verdad es que ahora no, pero en un momento Paula me pegaba, me decía y se empezaba a reír, pero sí, ¿no? Ahí vemos ese sol en Aries, la luna en Escorpio, Paula se ofendía, Paula, bueno. A Paula hubo que extraerle un riñón, porque obviamente esa operación no fue gratuita y quedaron con problemas físicos, pero Paula fue la que más sufrió, hubo que extraerle un riñón. Y si bien ambas tienen, ¿no? En ambas cartas vemos que Libra está en la casa 6, en la cúspide de la casa 6, nosotros podríamos pensar que Paula es la que tiene una vitalidad menos fuerte, ¿no? Porque su ascendente está regido por un Venus que está afligido en Aries, está en su signo de exilio, detrimento, está quemado por el Sol. Podemos pensar ciertos problemas con su salud o su vitalidad. Bien, entonces eso fue lo que hice, ¿sí? Eso fue lo que hice. Vamos al momento muy extremista, parece que es Paula, ¿no? Con esa luna en Escorpio y ese sol en Aries también que debe ser media explosiva. Vamos al momento de... bueno, esto ya lo dijimos. Quiero comentarles que Saturno en la carta dracónica está en el grado de una estrella que se asocia al ombligo. Y está ahí en la cúspide de la casa 3, en la dracónica. ¿No es impresionante? Sí, a mí también me impresionó. Bueno, vamos a ver cuándo le extirparon el riñón a Paula. Fue una operación difícil. Fíjense, Saturno y Plutón estaban transitando en oposición a Saturno, ¿sí? A Saturno que, bueno, regente exaltado de la 6, ahí ya estoy dando demasiada información, pero está indicando una situación difícil, una situación complicada, ¿no? Tener Saturno y Plutón en oposición a Saturno natal nunca es fácil. Saturno en tránsito estaba en cuadratura con Júpiter, aquí, con el Júpiter trópico, regente de la casa 8. Esto hubo riesgo de vida en esta operación. Bueno, Antonia, a la cual todo le sale más fácil y la vida parece sonreírle, decidió cambiar de colegio en marzo del 2019, cambió de colegio, se hizo amigas, se puso de novia, estaba feliz. Vieron ese tránsito ahí de Neptuno, no, bueno, el Urano pasando por el ascendente tomó esa decisión de cambiar de colegio siendo hermana siamesa, ir a un colegio diferente al de su hermana, tiene que haber sido una movida importante para ella. Le salió re bien. ¿Qué dijo la siamesa cuando vio este cambio? Bueno, ahora me cambio yo. Entonces se quiso cambiar y hizo todo para cambiarse y empezar en marzo del 2020. ¿Qué pasó en marzo del 2020? No pudo empezar. Y los tránsitos que ella tenía en ese momento, en esta carta, recuerdan que teníamos acá a la bendita conjunción, en ese momento eran también tránsitos que le afectaban la casa 3 de la escuela, todo mal. Estaba indignada, furiosa con esto. Pero bueno, hay destinos. Ok, bueno, entonces con esto voy terminando. Lo que quería comentarles hoy es que se me ocurrió esta idea a raíz de una consulta que hice, eso no se los comenté, estaba atendiendo una persona que sabía mucho astrología y ella me decía que estaba muy confundida porque sus nietos
eran mellizos y eran totalmente diferentes. Y ahí hablando, dije, a ver, voy a mirar la carta dracónica de uno de ellos. Y me dijo, me estás describiendo a Mateo. Y bueno, entonces ahora hablemos de la trópica. Ay, me estás describiendo a Juanito. Y entonces dije, acá puede haber algo. Y ahí empecé mirando cartas de famosos y mirando cartas de clientes que tenían mellizos, etc. Debo tener cientos de cartas, ¿no? Hechas. Tenemos ahí con Luis, que trabaja conmigo, que es mi socio, tenemos toda una serie de investigación hecha con documentos, etc. Bueno, así que ese es mi aporte a la comunidad astrológica. Espero haber abierto, aunque sea la ranura de una ventana. Bueno, ojalá puedan probarlo y utilizarlo. Los que son aquí mellizos, no sé si ya tuvieron tiempo de levantar las cartas y pudieron ver algo de esto. Nadie de los que hay, sé que hay varios mellizos. Y bueno, si les llega a resultar, me encantaría escucharlo. Si me pueden escribir, sería muy interesante. Bien, bueno, como les comentaba, ¿alguien tiene una pregunta? No. Sí, discúlpame. Creo que te escuché hablar sobre que vos le prestas más atención a la energía lunar cuando hablas de carta dracónica, no tanto a la solar. Claro, eso en realidad, eso ya sería como una descripción de cómo leer una carta dracónica que excede un poco la presentación de hoy, que era la cuestión de los mellizos. Pero bueno, justamente un astrólogo muy querido por mí, que se llama Néstor Echarte, él, cuando yo estudié astrología dracónica con varios profesores, pero uno de ellos fue él, y él me decía, lo que yo hago para identificar el nivel dracónico es lo pienso como si fuera ese planeta estuviera en conjunción a la Luna. Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia? Él me decía, ¿cuál es la diferencia entre mi Marte trópico y mi Marte dracónico? Bueno, el Marte dracónico lo pienso como si estuviera en conjunción con la Luna, entonces tiene todo un cariz más emocional. Esa fue la respuesta que dio él, y esa es la que yo debo haber mencionado en ese video. ¿Sí? Bien. Sí. Se polaricen dentro de la trópica, como que en la tropical uno suma algunas características y otro la otra. Y es algo que yo creo, ¿no?, que terminamos haciendo quizá nuestras propias polarizaciones iniciales con parejas o con otros. Claro, ese es el tema. Yo, por ejemplo, mi hermana mayor era lindísima, simpatiquísima, extrovertida. Yo iba caminando atrás de ella introvertida, con cara así. Sí, claramente, ella se llevaba el Júpiter, yo me llevaba el Saturno. La realidad es que cuando las papas quemaban, ella acudía a mí, porque yo era el Saturno que tenía todo organizado, pero ella era la divertida. No hace falta ser mellizo para que pase eso. ¿Entendés lo que te digo? Por eso a mí no me cierra usar eso para hablar de mellizos. Me parece que es poco, porque eso ya sucede. Es que uno solo vive media parte de su carta. Si uno hace un trabajo interno y toma conciencia y se va desplegando y tiene un tránsito que le activa algo, ¿por qué no va a vivir eso? Porque está proyectado en el hermano, en la pareja. Me resulta pobre, ¿sabes? Sí, yo también lo escuché, me lo enseñaron, pero nunca me terminó de convencer. Lo mismo que los microzodíacos. Digo, bueno, pero hay siameses en el mundo. ¿Cómo justificás si no hay un minuto de diferencia en el nacimiento? No me convencía. Y a la inversa, Que sean casi iguales, ¿qué cosa? No, yo no lo he visto, y eso que vengo de familia de mellizos. Yo vengo de familia de mellizos, ¿eh? Mi abuelo era mellizo y vieron que se salteó una generación. Bueno, hay muchos mellizos en mi familia, yo los observo. No lo he visto, pero sí, investigando sobre el tema, leí los aportes de otros astrólogos y qué solución ellos le dan al problema astrológico de los gemelos. Y hay uno que cita casos de hermanas famosas, dos hermanas famosas que crecieron, eran huérfanas y crecieron en familias diferentes y no sabían que eran mellizas. Y cuando se reencontraron 30 años más tarde, tenían vidas bastante parecidas. La verdad es que sí. Pero no son tantos los casos que uno lee eso, ¿eh? pero tal vez el motivo que fueran igual es que no crecieron juntos. Por eso lo pregunto, digo,
La verdad que no te puedo dar una respuesta porque no lo miré, no lo cotejé, tampoco he visto tantos casos que ellos... Sería cuestión de buscar casos, investigar, hacer, ¿no? Ella y la hermana, las conozco las dos, estudiaron lo mismo. Somos lo mismo, trabajamos lo mismo. Y Ella lo único vive en Uruguay, pero el resto... ¿Y físicamente son parecidas también? ¿Y el tipo de familia que formaron, todo muy parecido? Mirá vos, bueno, sí pasa. Vos tenés también familia de mellizos. Vos tenés, tu hermana es la que tiene mellizos. Nosotras dos que tenemos 7 años de diferencia tenemos el mismo grado de la ascendencia. Ok. No son mellizas, sino que son parecidas por eso. Sí, la verdad que no te puedo dar una respuesta. Es raro que, para mí, ¿no? En toda la gente que yo entrevisté o casos de gente famosa, no sé, esta modelo ultra famosa de Brasil, Giselle, tiene una hermana melliza. ¿Es famosa? ¿Es modelo? No. Mide 1,50 m y es administradora de empresas. No, qué sé yo. Y son mellizas. Mirta Legrand y la hermana. Pero bueno, tampoco yo quiero decir que esto es así, sí o sí, porque eso no es, eso es lo peor que le podemos hacer a la astrología, es un sistema abierto, digamos, ¿no? Hay que observarlo, mirarlo. Cada uno llegará a sus propias conclusiones o escuchará a un astrólogo y mirará si le cierra lo que el astrólogo propone o no. Claro, sí, eso pasa cuando el nodo está cerca del 0 de Aries, sí. Sí, en tu caso, claro. Bien. Muy bien, bueno, quiero comentarles, ¿se puede que tengo de regalo los fondos de pantalla? ¿Se puede? Bueno, quiero comentarles que nosotros tenemos de regalo fondos de pantalla divinos hechos por una diseñadora para cada uno de los signos, que pueden ser para teléfono, celular o computadora, y un calendario también que se pueden bajar en el teléfono. Ya lo tienes, divino, a verlo. ¿El tuyo qué es? ¿Capricornio o no? Son divinos los fondos de pantalla. Bueno, estos son los QRs. Si les interesan, esos son... este es del libro, perdón. Y no puse... Sí, este es el calendario, estos son algunos de los fondos de pantalla. Miren qué belleza, están con fondo blanco. También, y esto es regalo nuestro, y aquí está el QR. Así que el que le interesa, lo puede... De nada. Gracias a ustedes por habernos acompañado y bueno, gracias a Expolística por la convocatoria, la organización, todo. ¿Ok? Gracias.